Antes de ver la hidrografía, la principal hidrografía de nuestro país, quisiera terminar el tema de biosfera con litósfera y después nos vamos a regresar un poquito. Obviamente la hidrografía forma parte de la hidrosfera, pero solamente para cerrar este ciclo o lo que estábamos revisando de la biosfera, terminamos litósfera y luego nos regresamos un poquito a ver hidrografía y después orografía. ¿Sale, chicos? Entonces vamos a ver primero la litósfera. Decíamos entonces que es parte de la biosfera también, y la litósfera, fines prácticos y sencillos, es en donde estamos parados en este momento, ¿no? Ahorita vamos a desglosarlo. Su nombre, etimológicamente, la palabra litósfera significa similar a hidrósfera, ya que el vocablo faira, que significa esfera, es el mismo, únicamente cambia. Litos, que es piedra. Entonces, a diferencia de la hidrósfera, que se podría traducir como esfera de agua, la litosfera se podría traducir como esfera de piedra. ¿Y qué es la litosfera? Pues la capa sólida superficial de nuestro planeta. Es la parte más rígida y externa. Reitero, es en donde estamos parados. Y es la superficie en donde vivimos los seres humanos y se desarrolla la vida no marina, es decir, toda la vida terrestre pues, se encuentra en esta parte con nosotros. ¿Sale? Entonces, vamos a revisarlo. ¿Cómo es la estructura interna de la Tierra? Es decir, de la litosfera hacia adentro, de donde estamos parados hacia adentro, no hacia lo profundo. Bueno, pues está formada primeramente por un núcleo. En la imagen es como el de color amarillo. Estas dos partes es un solo núcleo. Ajá. Este núcleo es una esfera metálica, el núcleo interno, con un radio de 3.485 kilómetros, un radio. Es decir, tiene una dimensión enorme y es natural si tomamos en consideración las proporciones de nuestro planeta. Entonces, a su vez, este núcleo que está formado por dos capas. Les decía yo que estas dos piezas que se ven, o dos partes, forman parte del núcleo. Y bueno, este a su vez se subdivide en dos capas, que son las que se aprecian. La primera se considera núcleo interno y la segunda sería el núcleo externo. Bien, entonces el núcleo interno se considera que es una parte sólida de nuestro planeta, debido a que, a pesar de que el núcleo de la Tierra es una de las partes, más bien es la parte más caliente de nuestro planeta, podríamos decir, bueno, ¿y por qué está sólido el núcleo interno si está sometido a una temperatura exageradamente alta? Bueno, es más caliente que la lava volcánica, ¿no? Entonces, la razón es simple. Las capas subsecuentes de nuestro planeta ejercen presión sobre el núcleo interno y lo solidifican a pesar de la temperatura. Por otro lado, el núcleo externo es una capa semisólida, es decir, no es tan sólida como el núcleo interno. Esta capa semisólida, en conjunto, debido a la actividad que hay en conjunto con la rotación de la Tierra, pues generan el campo magnético natural de nuestro planeta. Bien, la siguiente capa es el manto o mesósfera, que es esta capa rojiza que se encuentra aquí. Si le ven el aspecto o la textura, parece como de lava volcánica, y es porque ahí se encuentra, de hecho, el depósito de magma, desde donde fluye la lava hacia los volcanes. ¿Sale? Entonces, es esta parte. Y la última capa, que es donde estamos parados en este momento, se llama corteza terrestre. Esta es la capa más superficial, o sea, es la superficie de nuestro planeta, la superficie sólida. Y a su vez se distinguen dos tipos de corteza.
porque todo esto es la corteza. Como vemos, hay corteza en el mar y hay corteza en la Tierra, que es en donde estamos, ¿no? Obviamente, por lógica, si esta capa de tierra es la corteza, el mar está contenido a su vez en la corteza. Por eso es que se conocen dos tipos de corteza: la corteza continental y la corteza oceánica. A través de su nombre pudiéramos inferir cuál es la razón de que se llamen así, ¿no? Corteza continental y corteza oceánica. Bueno, porque la corteza continental es la que forma la parte de tierra, los continentes, y la corteza oceánica, pues es lo que está debajo del agua, ¿sale? Dentro de la misma corteza. Obviamente, y viendo en esta imagen gráfica, la corteza, la diferencia entre ambas cortezas es que si yo me paro sobre el nivel del mar, obviamente en la Tierra hablamos de la corteza continental, sobre el nivel del mar, la corteza continental va a ser más gruesa que la corteza oceánica. De cualquier forma, la corteza oceánica es sumamente gruesa. Hablamos de kilómetros de grosor, pero en comparación a la corteza continental, pues esta es todavía más gruesa. La razón es simple: esto está formado como hacia adentro de la corteza y contiene todo el océano, ¿sale? Entonces, bueno, así se forma núcleo de dos capas, ¿sale? Manto mesósfera y corteza terrestre. Así es como se forma nuestro planeta, de donde estamos parados hacia adentro. Bien, ahora bien, además de ello, están las placas tectónicas. ¿Y qué son las placas tectónicas? Bueno, son las planchas sólidas que se encuentran debajo del manto de la Tierra y en conjunto forman lo que es la litosfera, es decir, toda la litosfera, toda esa cáscara sólida, por decirlo de alguna manera, está formado por placas tectónicas encimadas. Hay una teoría, la teoría de la Pangea de Alfred, que decía, ¿no? Y como se aprecia en las imágenes del mapa que se ve en la diapositiva, que inicialmente, cuando se formó la Tierra, había una gran masa de tierra llamada Pangea, que es toda la Tierra que actualmente conocemos, todos los continentes juntos en una gran masa. Y que el movimiento de estas placas tectónicas lo ha ido separando hasta que se formó esa división como la conocemos ahora, ¿sale? Esta es una teoría, pero bueno, obviamente cobra sentido toda vez que las placas tectónicas siempre están en constante movimiento, ¿sí? Para empezar, las placas se encuentran encimadas y aunque son sólidas, como ya se dijo, se mueven constantemente. ¿Cuál es la razón de no percibirlo? Que sus movimientos son demasiado ligeros la mayoría del tiempo. Entonces, al ser movimientos muy ligeros, son difíciles de percibir por el ser humano. De hecho, no lo hacemos. Obviamente, con aparatología y demás, si pudiera llegar a detectar el movimiento de estas placas. Pero nosotros solamente nos damos cuenta del movimiento cuando es un movimiento brusco o intenso, menos no. O sea que los movimientos usuales, en nuestro caso, no generan un movimiento en la Tierra que nosotros podamos percibir, ¿sale? ¿Qué pasa si se llega a generar un movimiento más intenso? Bueno, pues ahí sí, lo que nosotros conocemos como sismos o temblor es causado por este movimiento de las placas tectónicas y entonces sí lo percibimos, ¿no? De acuerdo a la intensidad, pues más o menos, porque ahí sí se nos mueve todo, el piso se nos mueve, la casa, se nos caen hasta las cosas y bueno, entonces ahí sí que nos damos cuenta de ese movimiento.
Pero el movimiento de las placas tectónicas no solamente provocan sismos, el movimiento de las placas tectónicas también ha influido en las formaciones y deformaciones que conocemos en la superficie de la corteza terrestre. Es decir, el movimiento de las placas tectónicas pueden generar hundimientos en la Tierra hacia adentro, también pueden generar erupciones de tierra, ¿no? Esos movimientos provocan formación de montañas, de montes, de volcanes y en general de todas esas deficiencias o deformaciones, por decirlo de alguna manera, en el relieve de nuestro planeta. Todo eso se forma debido al movimiento de las placas tectónicas. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, eso es de alguna forma cómo está compuesto nuestro planeta de nuestros pies hacia adentro. ¿Sale? Ahora bien, ahora sí me voy a regresar un poquito. Ya agotamos el tema de la biosfera a través de la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Ahora sí, vamos a continuar con la hidrografía de México. ¿Sale? ¿Qué es hidrografía? Ya vimos que hidrografía es todo lo que tiene que ver con agua, dicho de una forma muy general, ¿verdad? Y bueno, la hidrografía también, así la define la Real Academia de la Lengua Española, dice que además de ser la parte de la geografía física que trata de la descripción de las aguas del globo terrestre, o sea, de todo el planeta, también se puede entender como el conjunto de aguas de un país o región. Por lo tanto, es válido hablar de hidrografía de forma general como el agua de todo nuestro planeta, o también como hidrografía de un país, en este caso de México, o hidrografía del estado de Puebla. Es válido el término para todos porque se puede usar de forma general o particular. Ahora bien, antes de hablar de la hidrografía de México, es importante conocer como primer punto la cuenca hidrográfica. ¿Qué es esto? La cuenca hidrográfica, como se aprecia en la imagen, es, digamos, que todo el cauce que se va a encargar de drenar el agua que proviene de la lluvia, sale de los glaciares, del derretimiento, ¿no? Va a tomar un cauce y ese cauce va a llegar a desembocar en el mar, en un lago o en algún río de mayor tamaño, ¿no? Recuerden que los ríos están interconectados y pues llegan a desembocar en algún punto que puede ser otro río donde se conecta, puede ser un lago o puede ser el mar, ¿no? Los océanos. Entonces, eso es lo que se conoce como cuenca hidrográfica, ¿sale? Es importante, ¿por qué? Porque gracias a la cuenca el agua circula, permite entonces efectuar correctamente el ciclo hidrológico o ciclo del agua que ya vimos. Y bueno, de esta forma la circulación del agua a su vez va a su paso del río, va pues dando esa hidratación a la tierra que requiere y bueno, también es aprovechada, por supuesto, por el ser humano en sus trayectos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí radica la importancia de la cuenca hidrográfica. Y según los datos oficiales en nuestro país, contamos con aproximadamente 1,471 cuencas, ¿sale? De acuerdo a en dónde desembocan o al punto final de la cuenca, se conocen de tres tipos: exorreicas, endorreicas y arreicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, como dije, el lugar en el que van a desembocar. Las exorreicas, exo, que viene de exterior, el agua se va a descargar en los mares, ¿sí? En los mares y océanos, es decir, al exterior, exorreicas. Las endorreicas son las que van a descargar o desembocar en aguas continentales como lagos, o sea, aguas que se encuentran dentro del continente estancadas y no salen al exterior, endorreicas.
Y las arraicas son aguas que su cauce no desemboca ni en un lago ni tampoco en el mar, ¿no? Ni tampoco en otro río. Las arraicas son aguas que van a ser infiltradas en el suelo, ¿sale? Van a ser absorbidas. Si recuerdan lo que vimos en el ciclo del agua, pues bueno, estas aguas o estos cauces van a terminar siendo absorbidas por el suelo y se van a evaporar de la forma en que comentamos después de la infiltración mediante el ciclo del agua, ¿sí? Entonces son los tres tipos de cuencas que puede haber. Aquí en este mapa de México observamos que nosotros tenemos como principal salida de agua, ¿no? Las cuencas exorreicas, que son las que salen al exterior. Y esto es algo natural y comprensible porque nosotros estamos básicamente rodeados por agua. Si nosotros analizamos el perímetro del país, ¿sale? Que por aquí la tierra llega hasta por acá, todo esto ya es el río Bravo, ¿sale? Y nosotros vemos todo este perímetro del país. Nos podemos dar cuenta que la mayoría del perímetro o del lindero de México está rodeado por agua y pues son aguas oceánicas, ¿no? Entonces, esa es la razón de que si ustedes ven la parte sombreada de azul claro, que es el tono más claro de azul, todo es azul pero el más claro, son las exorreicas, pues la mayoría desembocan, ¿verdad?, en las aguas oceánicas. Y nosotros tenemos el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Golfo de California, que también va a terminar en los océanos, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la razón de que tenemos más cuencas exorreicas. Ahora, las cuencas endorreicas que van a terminar desembocando dentro de aguas continentales, como los lagos, pues es en menor proporción, ¿verdad? Como son estas zonas que se ven sombreadas con el azul tono intermedio. Y el tono más fuerte, que son las menos, ¿no? Por ahí hay unos pequeños, y acá, sobre todo en Yucatán, ¿verdad? Las arraicas son, como dijimos, las que no van a desembocar en ningún lado, sino que van a ser absorbidas por el propio suelo a través de la infiltración. Y bueno, así es como el agua circula de manera física y después circula a través del ciclo del agua, como ya se explicó. ¿Sale? Ahora bien, ya que sabemos que es una cuenca, obviamente la cuenca tiene que ver con los lagos y los ríos, y los lagos y los ríos son los que componen la hidrografía de nuestro país. Bien, entonces, ¿qué es un lago? Dicho de una forma simple, un lago pues es una cantidad de agua estancada que no tiene corriente, que ahí se queda, ¿sale? Creo que todos alguna vez hemos tenido la oportunidad de ver uno, que sea pequeño, porque hay lagos muy pequeños, pero bueno, es un lago, el estancamiento de agua, ¿no? Entonces, lago viene del latín lacus, que es una masa permanente de agua que se haya depositada en las depresiones de un terreno, ¿vale? Como es el caso. Un lago se forma normalmente por fallas geológicas, sale por la acumulación de morreas glaciales, que son piedras y barro, o la obstrucción de un valle a causa de avalanchas producidas en sus laderas. Es decir, estas fallas geológicas generan el estancamiento del agua y así es como surgen los lagos. Un río, a diferencia de un lago, y dicho de una forma simple, es esa porción de agua que tiene un cauce, una corriente, que está en movimiento constante. Hay ríos muy pequeños, seguramente hemos tenido la oportunidad de ver alguno, y hay ríos muy grandes, como el río Bravo,
¿no? Que es un río bastante grande en cuanto a longitud y en cuanto a eh, su anchura, su cauce y demás. Bueno, un río entonces es una corriente de agua que fluye desde el nacimiento del agua hasta su desembocadura, que puede ser en otro río, en un lago o en el mar. ¿Sale? Entonces, bueno, eso serían los lagos y los ríos. Y bueno, también es válido decir que como están viendo ustedes, supongo, en ecología, pues la contaminación altera todo el ecosistema y daña todas las partes que componen dicho ecosistema y también la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la contaminación en sí de el daño que se hace al espacio físico que habitamos, pues genera también que se pierdan ríos, que se sequen. No sé si a ustedes les tocó, digo, son más jóvenes que yo, aunque yo no estoy tan grande, y no es justificación, ¿verdad? Pero me refiero a cómo en tan poco tiempo han desaparecido los ríos. A mí todavía me tocó ver ríos muy limpios, ríos transparentes, donde te parabas en la orilla del río y podías ver las piedritas de abajo, translúcido totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de ver al menos dos en Atlisco, no muy grandes, pero era tan limpia el agua que las personas iban a lavar ahí el río y pues lo mismo, ¿no? Tiraban las bolsas del jabón, de repente ya las veías ahí flotando, ¿no? Pues enjuagaban la ropa y el jabón se lo llevaba al mismo cauce del río y demás. Y pues hoy en día uno de ellos ya está completamente seco y el otro pues por lo menos perdió la mitad de su profundidad. Entonces, bueno, pero hay ríos importantes, ríos grandes. El problema es que no tenemos una política de gobierno que los proteja de forma adecuada, ¿verdad? Ahora bien, entonces, primeramente hablaremos de los lagos de México, ¿no? Se estima que existen alrededor de 70 lagos considerables en nuestro país. De estos 70 lagos de importancia, se considera que tienen entre 10 y 100 kilómetros cuadrados. Pues son lagos de considerable tamaño, como dije, 100 kilómetros cuadrados ya es demasiado, ¿no? En Jalisco, de hecho, se encuentra el lago de Chapala, que es el lago más grande que tenemos en México. Es el que aparece en la imagen. Se llega a apreciar la dimensión, ¿no? del lago. Son 1.116 kilómetros cuadrados aproximadamente y tiene entre 4 y 6 metros de profundidad promedio. Obviamente la profundidad, y toda vez que la tierra no es uniforme, ¿verdad? En su composición, pues tendrá partes más hondas y partes menos hondas. Por eso es que nos dan este dato de variación. ¿Sale? Bueno, ese es el lago de Chapala. También, y vale la pena volverlo a comentar, ¿no? El uso turístico que se le ha dado al lago ha generado una gran contaminación y bueno, esto poco a poco va terminando con el agua y con los espacios físicos. ¿Sale? Los principales lagos de la zona centro de nuestro país o los principales lagos que se encuentran en la zona centro de nuestro país son estos. Son estos cinco. Chapala, que cuenta con 1.116 kilómetros cuadrados, como se dijo, y su capacidad en cuanto a agua se considera de 8.126 hectómetros cúbicos. Un hectómetro tiene 100 metros, ¿sale? Entonces tendríamos que multiplicar 8.126 por 100 y esa cantidad de metros cúbicos es el agua que tiene el lago de Chapala. Sí es bastante grande, ¿sale? Después sigue, imagínense, después de Chapala sigue Cuitzeo, que de 1.116 ya bajó a 306 kilómetros cuadrados. De todos modos, 306 kilómetros cuadrados es bastante y con una capacidad
de 920 hectómetros cúbicos. El lago de Chapala se encuentra en Jalisco, como se dijo, y el lago de Cuitzeo se encuentra en su mayoría en el estado de Michoacán, pero hace frontera o colinda con el estado de Guanajuato en menor proporción. El siguiente es el lago de Pátzcuaro, que tiene 97 kilómetros cuadrados y 550 hectómetros cúbicos. El lago de Pátzcuaro también se encuentra en Michoacán, del lado de Morelia. Después tenemos Yuriria, con 80 kilómetros cuadrados y 188 hectómetros cúbicos. ¿Sí? Se encuentra en Guanajuato. Y después tenemos Catemaco. El lago de Catemaco, pues está en Catemaco, ¿verdad? En Veracruz, con 75 kilómetros cuadrados y 454 hectómetros cúbicos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el lago de Yuriria, aunque tiene una mayor proporción en kilómetros cuadrados, tiene una menor capacidad, toda vez que ahí esa variación se debe a la profundidad. ¿Sale, chicos? Aquí podemos ubicar, bueno, sí, también los principales ríos de nuestro país, pero todavía no llegamos a ese punto. Y encontramos los principales lagos de México, los primeros 5, que son los que ya mencionamos, ¿verdad? Chachapa, Cuitzeo, Pátzcuaro, Yuriria y Catemaco. ¿Sale? Y acá también nos ponen el lago de Tequesquitengo y el lago de Navorcarrillo, que aunque son de menor tamaño, pues también se consideran importantes, sobre todo por su ubicación. Todos se encuentran en la zona centro del país, ¿sale? Como ya se dijo. Entonces, el lago de Chapala se encuentra en Jalisco, está aquí. El lago de Cuitzeo se encuentra entre Michoacán y Guanajuato, como dijimos. De este lado está la mayor parte en Michoacán y un pedacito en Guanajuato. Después tenemos el de Pátzcuaro en Michoacán, del lado de Morelia. Luego tenemos Yuriria, que está en Guanajuato. Estamos arriba. ¿Sale? Luego tenemos la laguna de Catemaco, que bueno, está aquí en Veracruz, está por acá. Ubicado con el 5. Y los 2 extras que nos ponen aquí como principales también por la ubicación sería el lago de Tequesquitengo en Morelos, está aquí, y es el que tenemos un poco más cerca de nosotros, ¿verdad? Y el otro sería el lago de Navorcarrillo, que se encuentra en el Estado de México. ¿Sale? Obviamente por la ubicación se consideran importantes, aunque en tamaño, dimensiones y causa, como verán, el tamaño de las manchitas, y vemos el de Chachapa, bueno, pues no hay comparación, ¿verdad? Pero, bueno, esos son los principales lagos que tenemos en México para que sepan cuáles son, tengan sus datos y los puedan ubicar en un mapa. Yo creo que si no hay comentarios o preguntas, hasta aquí la vamos a dejar. Bien, pues si no hay entonces preguntas o comentarios, chicos, agradezco su atención. Que tengan buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión.